8 de la mañana con 33 minutos. Ya estamos junto a Orlando Silva y la agenda económica. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días. Bien, súper bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, con ánimo de día viernes. Sí, ánimo de día viernes, terminando la semana económica. Una semana que fue menos intensa en términos de datos que la semana pasada, pero no por eso menos noticiosa. Donde, por supuesto, gran parte de la agenda se la ha llevado el tema de este conflicto entre el gobierno y las generadoras y las PMDG, ¿cómo se llama? Que se ha tomado la agenda y que vamos a estar profundizando en un ratito más. Pero vamos a comenzar con comentando algunas cosas que han pasado a nivel internacional, que algunas de ellas nos tocan de alguna manera. Pero vamos a comenzar analizando lo que ocurrió ayer en Europa con el Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque ya a partir de esta semana se empieza a configurar una especie de nuevo ciclo en la economía a nivel internacional. Ayer me lo comentó un poquito Nico, porque en la próxima semana, mientras nosotros vamos a estar ahí en feriado celebrando, va a ocurrir uno de los hechos, muy probablemente va a ocurrir uno de los hechos más esperados hace harto tiempo en el mundo de la economía, que es el inicio de la baja de tasas por el banco central más importante del mundo, que es el de Estados Unidos, la Reserva Federal. Hace harto tiempo que se está esperando que esto comience. Es prácticamente un hecho que eso va a ocurrir. Lo que todavía se está analizando es de cuánto podría ser esa baja, la magnitud de esa baja. Y en la previa de eso, ayer tuvimos una decisión similar por parte de otro de los bancos centrales más importantes del mundo, que es el Banco Central Europeo. En Europa, la mayoría de los países tienen su propio Banco Central, pero a nivel de zona euro está el Banco Central Europeo, que es el que determina la tasa de interés para justamente este bloque económico. En este caso, el Banco Central Europeo por segunda vez este año redujo la tasa de interés. Lo hizo en una magnitud de 25 puntos base, llevando la tasa de interés a 3,5%, pese a que en Europa habían hartas presiones desde el mundo empresarial, desde el mundo económico, para que fuera un recorte de tasa un poco más agresivo. ¿Por qué? Por las situaciones que se están viviendo, que si uno escucha el mensaje que dio Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, tiene bastantes similitudes con algunas de las cosas que están ocurriendo acá, y por lo que también se han levantado algunas voces de acelerar un poquito el proceso de rebaja de tasas. Habla de que la inflación va a subir en Europa, o se espera que suba esta última parte del año en Europa, algo que también sabemos que está ocurriendo acá en Chile. Habla de que hay presiones de que la recuperación, si bien está ocurriendo, está teniendo algunos contratiempos en términos de las cifras de inversión que se están viendo en Europa, en términos de las cifras de consumo interno que se están viendo en Europa, que son prácticamente las mismas cosas que hemos estado hablando acá. O sea, sí, es una situación bastante similar. Por eso, esa fue alguna de las razones que dio Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, para justificar la baja de 25 puntos base, pese a ahí que en la conferencia de prensa varios de los periodistas le preguntaron constantemente ¿por qué no fue mayor? ¿Por qué no fue de 50 puntos base? Y esto fue lo que contestó la presidenta del Banco Central Europeo. En base a nuestra actualización de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la solidez del efecto de la política monetaria, es apropiado avanzar en la moderación de la restricción de la política monetaria. La recuperación sigue enfrentándose a varios vientos en contra, pero esperamos que la recuperación se consolide con el tiempo. Los efectos de la atenuación de la política monetaria deberían apoyar el consumo y la inversión. Se espera que la inflación vuelva a subir en la última parte de este año, en parte porque las fuertes caídas anteriores de los precios de la energía desaparecerán de la base comparativa. La inflación debería descender hacia nuestro objetivo durante el segundo semestre del próximo año. Ahí estaba bien clara Christine Lagarde, señalando que ellos esperan ya que la inflación llegue a su meta durante la segunda parte del próximo año. Muy similar el mensaje, como yo decía, a lo que está ocurriendo acá en Chile, en términos de que hay preocupaciones por el consumo interno, de que hay preocupaciones van a haber alzas de inflación durante la última parte del año. O sea, básicamente acá el Banco Central Europeo lo que dice, similar a lo que ocurrió acá, es: vamos a bajar la tasa pese a que sabemos que la inflación va a subir, pero la tenemos que subir de manera más
gradual, más leve, para que esa inflación no se vaya a salir de control. Y eso es más o menos la misma situación que estamos viviendo acá. Esto es la previa de lo que ocurre la próxima semana en Estados Unidos. Lo que esperamos sea este nuevo ciclo de proceso de baja de tasas a nivel mundial ya consolidándose. Vamos a seguir con noticias también internacionales, pero que nos tocan, yo decía, porque involucran a alguien que es conocido para nosotros, un exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Porque finalmente el FMI decidió sacar al exministro de Hacienda chileno del segundo gobierno de Michelle Bachelet de las negociaciones por el pago de la deuda que tiene Argentina con el FMI. Ya habían sido varios los encontrones, o más que encontrones, los mensajes que había dado Javier Milei en contra de la figura de Rodrigo Valdés. Había señalado que Rodrigo Valdés tenía una animadversión especial con Argentina, había señalado que él era parte de, y lo había nombrado como parte de este foro de Sao Paulo, que claramente él está lejos de ser algo parecido. Bueno, finalmente, y lo que se ha dicho es que de alguna forma como una señal de buena voluntad, de buena fe en estas negociaciones, y también, según lo que se ha logrado trascender, también de una manera voluntaria del mismo Rodrigo Valdés, finalmente sale de estas negociaciones y, bueno, quienes quedan a cargo de estas negociaciones finalmente son el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Luz Cubedu, y el jefe de la misión del FMI en Argentina, Ashvin Auja. Entonces, de esta manera se espera que se destrabe un poquito esta situación. ¿Y por qué es importante esto? Porque la deuda que tiene básicamente el FMI con Argentina es tan grande, o Argentina con el FMI, Argentina, sí, es tan grande que el FMI no se puede dar el lujo de dar por perdida esa deuda. Bueno, esa es una cosa que se ha dicho muchas veces, de que cuando tú debes 100.000 pesos, bueno, el banco te tiene por el cuello. Cuando tú debes 100.000 millones de dólares, tú eres el que tiene al banco por el cuello. El deudor se empieza a volver más importante que el acreedor. Que el acreedor, claro. Entonces, finalmente, eso como una señal de buena voluntad, de cierta forma, para que avancen estas negociaciones, para que se destraben de cierta forma estas negociaciones, sale Rodrigo Valdés de ellas y asume un nuevo liderazgo en la misión para tratar de destrabar esta situación con el presidente argentino, que, seamos justos, debe ser difícil, más allá de que uno esté de acuerdo o no con lo que él piense, debe ser difícil negociar con él. Imagínate. Yo creo. Oye, son las 8 de la mañana con 40 minutos. Sí. Hemos estado hablando en Agenda Económica del conflicto entre las pequeñas y medianas generadoras y distribuidoras de energías renovables y el gobierno, a partir de la petición del gobierno o de la determinación de contar con recursos de estas empresas para financiar el subsidio eléctrico. Sí, hemos estado hablando, por supuesto, con todas las partes durante toda esta semana. Ayer estuvimos conversando con algunas de ellas de parte de las generadoras. Bueno, ahora queremos tener la otra visión de manera más profunda. Hemos conversado con él, pero ahora un poquito más extenso, más profundo, con el ministro de Energía, Diego Pardo, con quien vamos a conversar a continuación. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Ministro, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Buenos días, Orlando. Buenos días también a Fernando y Carolina. Hola, hola. Hola, buenos días. Sí, ministro, quiero comenzar preguntándole a usted cómo está viendo la situación. ¿Ha escalado un poco las palabras o las advertencias que ha hecho este gremio de las PMDG? ¿A usted le parece que la situación es tan grave como ellas advierten? Cuando uno hace un proyecto de este tipo que busca expandir un beneficio social y en situaciones de estrechez fiscal como la que nos encontramos, y por lo tanto en la necesidad de encontrar nuevos mecanismos de financiamiento que incluyen nuevos cargos y en el caso del impuesto verde, que es otro de los pilares del proyecto, una sobretasa de impuestos, es normal que quienes, el segmento de la industria que le va a tocar meterse la mano al bolsillo para financiar la expansión de este programa, presente sus observaciones y manifieste sus preocupaciones. Esto es algo que ha ocurrido en otras oportunidades y forma parte del debate que tenemos que tener en una democracia como la nuestra, donde las cosas se debaten de manera transparente, en este caso en el Congreso. Ministro, ¿y qué ocurre con esto que señala? Usted ha manifestado de que esta situación siempre estuvo sobre la mesa de alguna manera. El gremio de las pequeñas generadoras señala que
esto no era así, que ellos se enteraron durante esta reunión de la mesa técnica que no había habido conversaciones previas, de que eso no estaba sobre la mesa. ¿Cómo se entiende esta situación? De que unos digan que sí estaba en la minuta y otros dicen que no, nunca estuvo. Bueno, cuando hay versiones distintas es importante mirar los hechos. Los hechos muestran que esto fue discutido en la mesa de trabajo que tuvimos con parlamentarios de gobierno y de oposición, que es parte de es por disposición legal de la Ley de Estabilización que se hizo esta mesa de trabajo en los plazos en los que ha estado funcionando, y donde el mandato legal de esta mesa de trabajo era efectivamente expandir los subsidios para clientes vulnerables. Respecto del tema de los medios de generación distribuida, yo creo que también es importante atender a los hechos. Desde el año 2022 y en particular en julio de 2023, el Coordinador Eléctrico Nacional, que es una entidad autónoma y técnica, que son quienes ordenan el despacho en el sistema eléctrico, hicieron una propuesta de modificación normativa. Esa propuesta de modificación normativa, para que pongamos las cosas en escala, nosotros lo que estamos proponiendo con este cargo que financian todos los retiros, pero que se descuenta de las compensaciones a los medios de generación distribuida, supone finalmente por 3 años disminuir efectivamente parte de las compensaciones que recibirían, pero es una disminución parcial y temporal. Lo que propuso el Coordinador Eléctrico Nacional el año 2023 fue una eliminación total y perpetua de este mecanismo, de tal manera que la discusión de este tópico está al menos desde el 2022 en la agenda pública y, por cierto, con claridad durante todo el 2023. Yo creo que de hecho es cosa de revisar la propia cobertura de prensa durante el año 2023 respecto de la regulación de los medios de generación distribuida, y queda meridianamente claro que estas discusiones las llevamos un tiempo teniendo, así que esta idea de sorpresividad creo que no corresponde, es cosa de efectivamente revisar los hechos. Ministro, y a propósito de la revisión de los hechos, estamos con el ministro de Energía, Diego Pardo. Las pequeños medios de generación y distribución de energía renovable es una política pública, ¿cierto?, del año 2019, que permite además que estas entidades reciban financiamiento de grandes fondos de inversión, y de hecho así operan. ¿Usted considera que esta política pública ya ha cumplido un ciclo y debiera terminarse? ¿Considera el gobierno que hay una distorsión en esto y que en el fondo no son empresas pequeñas y pobres que eventualmente pueden quebrar porque detrás tienen una espalda financiera grande? Efectivamente, los medios de generación distribuida típicamente son financiados, en muchos casos controlados por grandes fondos de inversión. Eso también es un hecho, digamos. Y un informe reciente de la unidad de monitoreo de la competencia del Coordinador Eléctrico Nacional también muestra que hay una tendencia hacia la concentración, incluso antes de que se presentara este proyecto de ley. Ahora, también es importante tener claro que el Decreto Supremo 244, que es el decreto al que estamos haciendo referencia, es un decreto que ya está derogado. Fue derogado por el gobierno anterior precisamente porque no cumplía la finalidad de política pública que se buscaba generar. Ahora, en ese mismo instrumento se estableció un periodo, una moratoria, una vigencia diferida de ese régimen hasta el 2034. Esa vigencia nosotros no estamos proponiendo afectarla. De nuevo, lo que estamos proponiendo es que por 3 años se establezca un cargo transitorio que contribuya al financiamiento de la expansión del subsidio eléctrico para personas vulnerables. Desde esa perspectiva, la decisión del Estado respecto de la continuidad de esta política ya fue adoptada el año 2021. Y el argumento de que estas empresas van a quebrar con este dinero que les pide el Estado para financiar el subsidio, ¿a usted le parece creíble? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es evaluar, obviamente, en condiciones de eficiencia el funcionamiento de programas de esta escala. No podemos, porque además no tenemos acceso, ni correspondería que lo hicieran, mirar uno a uno los contratos de financiamiento que tiene cada una de estas unidades productivas. Y lo que uno ve, al menos a nivel de promedio, es que durante el último año y medio
se han pagado en compensaciones desde el sistema a los medios de generación distribuida sumas del orden de los 400 millones de dólares. Las expectativas de recaudación que nosotros tenemos de 150 millones de dólares anuales, a la luz de esas cifras, parecen enteramente razonables, sin perjuicio de ello. Obviamente, como gobierno, nosotros estamos dispuestos a perfeccionar el instrumento de recaudación, de tal manera de que si efectivamente hay empresas de menor tamaño que no tienen el apoyo de grandes grupos financieros y que tenemos que encontrar una manera de darles un régimen distinto, no hay ningún problema con abordar ese tipo de cosas. Este cargo que nosotros estamos estableciendo, este cargo FET, cargo del Fondo de Estabilización Tarifaria, es muy similar al cargo por servicio público que fue legislado el año 2022. Y ese otro cargo por servicio público en su momento también se discutió qué efecto iba a tener en las pymes, y eso terminó siendo establecido en la propia ley. Hay una graduación de la magnitud del cargo, y efectivamente para las pequeñas y medianas empresas hay una exclusión respecto de su aplicación del cargo por servicio público. Ministro. Algo de esa naturaleza, por cierto, que desde el Ejecutivo estamos dispuestos a evaluarlo, pero si me permite, Fernando, simplemente una cosa: eso exige una discusión un poco distinta de la que estamos teniendo hoy en día, digamos. Eso requiere una discusión un poquito más constructiva de parte de los participantes del mercado en torno a discutir posibles perfeccionamientos, pero no pretender que uno elimine un pilar completo de un proyecto de ley. Ministro, estamos conversando con el ministro Diego Pardow. A ver, ministro, déjeme hacerle una analogía con otra cosa que parece muy parecida, pero que tiene una pequeñita, chiquitita diferencia. La minería. En la minería tenemos grandes empresas extranjeras, tenemos empresas chilenas también grandes, y tenemos una serie de mini empresas chiquititas, etcétera. La única diferencia, y esa hace toda la diferencia probablemente en esto, comparándolo con la situación eléctrica, es que no llegan directamente al público. Pasan, básicamente venden lo que hacen, y generalmente al extranjero. El hecho de que aquí se tenga que lidiar con la gente, con las personas que recibimos la electricidad, ellos no generan un producto que se vende y uno lo compra en el mercado, sino que llega y que uno lo paga todos los meses como cuenta eléctrica. ¿Qué tanto esa relación hace de que todo sea más engorroso? Yo creo que te agradezco la analogía, Fernando. Efectivamente, es una analogía que vale la pena considerar, porque el cargo por servicio público, este cargo por servicio público que fue establecido el año 2022 y que efectivamente contribuye con 100 millones de dólares al año al financiamiento del subsidio a las cuentas de la luz, es un cargo que en gran mayoría pagan la gran minería de nuestro país. Sí. Cuando se empezó esta discusión el año 2022, al inicio de esta discusión efectivamente había cuestionamientos de constitucionalidad, de cambios de reglas del juego, un poco el mismo lenguaje que hemos escuchado estos días, pero después de un tiempo fuimos acercando posiciones, conversar de manera más constructiva, y terminó en un cargo que hoy día, como menciono, recauda cerca de 100 millones de dólares para financiar esta política de subsidio, atendiendo varias de las observaciones que fueron presentadas por la industria, y que no se ha transformado en una pendiente resbaladiza, no ha crecido en el tiempo, no ha crecido en su intensidad tampoco, pero sí permite darle estabilidad a este proceso de ajuste tarifario en el cual estamos hoy en día muy comprometidos y que supone enfrentarlo con la mayor responsabilidad. Estamos conversando con el ministro de Energía, Diego Pardow. Hoy se conoció el informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que da cuenta de que 3 personas, ministro, murieron a partir de los cortes de luz del 1 de agosto. Eran personas electrodependientes y a quienes la empresa Enel no les dio el respaldo que la ley mandata. Escuchemos, le propongo, ministro, a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, y a la vuelta comentamos. Aquí no estamos hablando de un caso cualquiera, estamos hablando de las personas que dependen de la electricidad para su supervivencia. Es por eso que hemos formulado cargos a la empresa Enel, que tiene 15 días hábiles para hacer sus descargos, y adicionalmente, de comprobarse las sanciones por el incumplimiento normativo de la ley de electrodependientes, se exponen a multas que alcanzan hasta las 10.000 unidades tributarias anuales, que corresponden alrededor de 7.000 millones de pesos.
Adicionalmente, por la gravedad de los hechos, hemos hecho presente esta situación al Ministerio Público, a la Fiscalía Nacional. La única empresa que informó tener 3 clientes de su registro electrodependientes fallecidos fue Enel. ¿Qué le parece, ministro Pardo, esta información y cómo avanza o en qué está el proceso de caducidad de la concesión de Enel y qué pasaría a la luz de estos nuevos antecedentes con ese proceso? Bueno, este es un hecho de la mayor gravedad. Y por cierto, el convencimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de que efectivamente aquí hay un incumplimiento de la normativa respecto de la prontitud en la atención telefónica y de la prontitud con la cual se necesita proveer equipos de respaldo a las personas electrodependientes cuando se pierde el suministro eléctrico. Obviamente este es un caso que por el tipo de bienes jurídicos protegidos y por el tipo de consecuencias que ha tenido, también fue remitido a la Fiscalía Penal Pública para que evalúe los antecedentes. Y bueno, desde el punto de vista de el procedimiento administrativo de concesión, este es un procedimiento administrativo que hoy día está en su segunda etapa de informe técnico y estos antecedentes obviamente van a formar parte del informe técnico que está haciendo la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que posteriormente será remitido a consideración del Presidente de la República. Ministro, quiero pasar a otro tema antes de ir finalizando. Esta carta que envía el Coordinador Eléctrico Regional al Ministerio de Energía Nacional. al Coordinador Eléctrico Nacional, al Ministerio de Energía, por más de 70 obras de transmisión eléctrica que estarían paralizadas, desiertas. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema? Bueno, esto es algo que hemos detectado hace tiempo, producto principalmente del aumento de costos de los materiales de construcción durante la pandemia. Muchas obras se han visto abandonadas o con retrasos importantes y nuestras reglas actuales es muy difícil relicitarlas. En algunos casos tenemos 4 licitaciones fallidas seguidas. Esto da cuenta de que nuestra regulación hace muy difícil adaptarse hacia estas circunstancias y por esas razones que tenemos un proyecto de ley, el proyecto de ley de transición energética se denomina, que establece mecanismos específicos para relicitar y hacerse cargo de recuperar la agilidad en este conjunto de obras. Este es un proyecto que está en segundo trámite. Su primer trámite fue aprobado de manera unánime en el Senado y hoy día está en la Cámara de Diputados y hemos estado en conversaciones particularmente con los parlamentarios de las regiones de Ñuble y Maule, que son los más afectados por esta situación, para tratar dentro de las distintas iniciativas legales, que son muchas que tenemos dentro del sector, también conseguir priorizar esta y que ojalá sea despachada lo antes posible. Muy bien. Le agradecemos al ministro de Energía, Diego Pardo, la conversación esta mañana acá en Agenda Económica. Gracias, ministro. Buenos días. Gracias, ministro. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Vamos cerrando esta agenda económica. Bueno, ahí está la postura del gobierno. Dice que tienen que ser más positivos, creo que fue la... Constructivos, exactamente. Gracias, Orlando. Los actores del sistema para poder avanzar quizás en una cuestión más de fondo y no se cerró a modificar este subsidio, digamos. A mejorar, lo dijo, pero claro, no de alguna forma a sacar a este grupo tampoco de estos pilares del subsidio eléctrico, que por supuesto, a ver, lo que hace ruido acá es por supuesto lo que ya se ha hablado. O sea, ¿qué pasa con un tema que hemos hablado ya hace bastante tiempo? Yo creo que desde los procesos constitucionales, con la certeza jurídica para las inversiones de nuestro país en algo tan importante como es la transición energética. Según los últimos datos, por ejemplo, de Investile, uno de los entre los top 3 de las inversiones que llegan a nuestro país es en materia energética, en un momento donde necesitamos inversión. Entonces, este tipo de cosas, pensando en que hubo congelamiento de recursos, congelamiento de proyectos, hace ruido. Pero por supuesto, esto es una situación que de alguna forma hay que arreglar. Fue una decisión del Estado, pero hay que buscar la forma de arreglarla. Yo creo que es cierto que acá todos los actores van a tener que de alguna forma hacer su sacrificio, pero es complejo porque
yo creo que recién ahora nos estamos dando cuenta de la consecuencia y de la magnitud de la decisión que se tomó hace un par de años atrás, que fue este congelamiento. Yo creo que nadie se imaginó el efecto que iba a tener a todo nivel, a nivel de la economía de las casas, de las personas, con el alza de las cuentas de luz, a nivel de la economía ya de toda la industria energética. Entonces, ojalá que quede como lección para el futuro y no seguir tomando este tipo de decisiones que se lamentan después. Claro, tal cual. Hoy es el último día en CNN Chile, por lo menos en este periodo de nuestro compañero de Agenda Económica, Orlando Silva. Partes a nuevos rumbos y con tu entrada para el show de Oasis en la mano. Por supuesto. Eso es lo mejor de todo. En el celular, no en la mano. Ya no hay. ya no hay entradas de Qué papel. una pena. Yo igual tengo una colección de entradas físicas, pero sí, pero ya no hay. Oye, y si uno la quiere, te cobran. Muchísima suerte. Sí, es una aventura que estamos emprendiendo. Han sido casi 6 años, poquito menos de 6 años acá en CNN. Partí como un redactor y fue avanzando. Hoy día me voy como subeditor de economía, así que agradecido por la confianza, por todo lo que he aprendido, por la confianza especialmente de mi jefe Nico, que ha sido quien ha confiado en mí todo este tiempo. Y he tratado de hacer lo mejor posible en este ámbito, tratando de explicar de la manera más simple posible algunas cosas que son complejas, así que me voy contento y agradecido de lo que he vivido acá y también con ganas de desearle lo mejor a todos mis compañeros de acá en CNN Chile, porque no son momentos fáciles para los medios de comunicación, así que espero que esto motive a todos a seguir haciendo un buen trabajo como se hace acá por todos mis compañeros de CNN Chile. Y que están valorados por la audiencia. Orlando, mucha suerte y hasta pronto, digamos. Sí, pues hasta pronto. Suerte, pero más que suerte, con el talento que tiene, sigue haciendo lo que está haciendo, ¿no? Gracias. Nos vemos. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más.